Hola, buenos días. Mi nombre es Ángel David Benavides Rodríguez. Y Elizabeth Barajas. Nosotros somos alumnos de la didáctica del francés y les vamos a hablar un poco sobre la metodología tradicional, enfocándonos precisamente en lo que es el método gramática-traducción. Bueno, para iniciar, definamos qué es metodología. Y metodología es el estudio del método y los métodos, como el nombre lo indica. Abarca la justificación y la discusión lógica, el análisis de los diversos procedimientos y técnicas concretas que se emplean en las investigaciones. Y por último, pues también es una definición de la discusión acerca de sus características, cualidades y debilidades. En cuanto a lo que método se refiere, método es un conjunto de actividades o procesos ordenados lógicamente, cuyo objetivo es alcanzar un fin o una meta determinada. Y lo que es método gramática-traducción, bueno, es un método que se basa en la enseñanza de una segunda lengua, centrándose en el análisis detallado de las reglas gramaticales, así como sus excepciones, para que luego el alumno aplique sus conocimientos a la traducción de oraciones y textos de la lengua meta a la lengua propia y viceversa. Este método surge a partir del siglo XVIII, alcanza su mayor auge desde 1840 hasta 1940, aunque en algunas partes del mundo se siguió usando tiempo después, incluso en algunas partes aún se practica este método. Los objetivos de este método son adquirir destrezas para leer y escribir en la lengua aprendida, así como aprender su cultura y desarrollar la mente. Las actividades que lleva este método se centran en los ejercicios de traducción, de versión y TEM, los ejercicios de formación de frases, la lectura y la traducción de textos. La concepción de la lengua. En este método, la lengua es concebida como un sistema de reglas o de excepciones, excepciones que tienen que ser aprendido en relación a la lengua materna, es decir, que se relaciona tu lengua materna con la lengua que deseas aprender a través de las reglas gramáticas. En cuanto a la cultura se refiere, este método se centra en la literatura y las bellas artes, haciendo una sensibilización de la lengua que se efectúa por medio de la traducción. En la concepción del aprendizaje, la gramática se enseña de manera deductiva, esto es a través del estudio directo de las reglas gramaticales. Se utilizan el análisis y la memorización de los textos y los contenidos expuestos por el maestro. El alumno tiene un papel pasivo, que solo es un receptor de los conocimientos transmitidos por el profesor, y realiza las actividades de manera individual. Y el profesor es la autoridad máxima de la clase, es el que se encarga de organizar y dirigir a los alumnos y corregir los errores. En cuanto a material se refiere, se puede utilizar lo que son listas de vocabulario, traducidas de la lengua meta a la lengua propia, las reglas gramaticales y los ejercicios de los mismos, la utilización de textos literarios y los ejercicios de versión y TEM, que el ejercicio de versión es la traducción de la lengua extranjera hacia la lengua materna, mientras que los ejercicios de TEM es de la lengua materna hacia la lengua extranjera. Es decir, que si yo tengo un texto en mi lengua y lo traduzco hacia la lengua extranjera, ese es un ejercicio de TEM, y el otro sería viceversa. Bueno, en este método la relación didáctica, es decir, la selección del material, viene siendo en relación a los textos, y estos son en función al valor literario que representan, es decir, que contengan un vocabulario y reglas gramaticales. Se eligen
los textos de manera cuidadosa. El orden, la organización, la presentación, no existe una progresión como tal en este método. Cada lección está organizada tomando en cuenta varios puntos gramaticales determinadas por los textos elegidos. La enseñanza es de la gramática, como ya lo mencionó mi compañero, es deductiva, inductiva. Es decir, a través de la observación llegan a las leyes y teorías en el método inductivo, y en el método deductivo partimos de las leyes y las teorías para llegar a predicciones o a explicaciones. La relación del aprendizaje, el rol de la lengua 1 en este método, se utiliza la traducción para desarrollar la comprensión de textos, explicar el sentido de un texto dado. También se utiliza el metalenguaje, verbos, adjetivos, preposiciones, es decir, explico en mi lengua, que es la lengua 1, estos conceptos, y las indicaciones también se dan en mi lengua para que no haya lugar a duda. Las actividades pedagógicas, como ya se mencionó, también son de traducción, 100%, y preguntas de comprensión de textos. Estas preguntas pues son específicas y las da el maestro. La interacción del profesor-estudiante en este caso pues es vertical, no hay opción para que el alumno hable o pregunte de otro tema. Es el maestro quien da las instrucciones, es el maestro quien pregunta y el alumno responde. Y por consecuencia pues aquí no se admite el error en este método. No se acepta el error como tal, se castiga, la respuesta del alumno tiene que ser exacta y precisa. Para concluir, vamos a hacer un breve resumen de lo que compone este método. En primer lugar tenemos la concepción de la lengua. Aquí hablamos de competencias privilegiadas como la lectura, la comprensión de textos, y tenemos por otro lado las competencias no privilegiadas, como son la comprensión y la expresión oral. También la concepción de la cultura, la concepción del aprendizaje, es decir, la memorización de reglas y ejemplos, el papel que desempeña el alumno, que es solamente un receptor, y el papel que desempeña el maestro, que es la autoridad, el poseedor del conocimiento. El material, que como ya lo dijimos, se selecciona cuidadosamente, que son textos literarios, son ejercicios de gramática, y la selección de este material, que es el anterior, que son los textos literarios que contengan estos conceptos. El orden y la organización, la presentación, es otro de los puntos, y las actividades pedagógicas, preguntas de comprensión de textos. Nuevamente la relación vertical en la interacción del maestro-alumno como una relación vertical, y la concepción del error.